Francisco Abundis, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo. Te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, gracias a ti. Oye, eres director de Parametría. Así es. Te dedicas a levantar encuestas y, bueno, eres una persona muy prestigiada en este campo. Gracias. Y, bueno, se viene un proceso electoral extremadamente complejo y amplio. 3,000 y tantas elecciones, etcétera, ya lo sabemos. Pero aparte hay un elemento adicional, y es que vamos a una elección presidencial competida, y tradicionalmente las elecciones presidenciales han terminado en los últimos procesos electorales con dos candidatos al final, que son los que realmente se disputan la presidencia. Entonces, lo que vayan marcando las encuestas en este proceso electoral que ya se avecina, de quién es el segundo que vaya después del primero, que muy probablemente será López Obrador, porque ya está instalado ahí, pues va a tener un efecto muy importante. Entonces, uno puede asumir que las encuestas, bueno, siempre dan pie para calificaciones y descalificaciones de todos los bandos. Lo ha hecho particularmente López Obrador muchísimas veces. Pero en esta ocasión va a haber este elemento adicional, ¿no? Así es. Hay quien diría, y no es por sobreestimar la función que tienen las mediciones preelectorales, electorales o las encuestas, que estarían haciendo la tarea de lo que es un sistema de primarias o de... cuando tú tienes una elección a dos rondas, cuando tienes primero una primera vuelta y una segunda vuelta, hay quien diría que nosotros hacemos la primera. Honestamente creo que es sobreestimar el papel de las mediciones, pero asumamos que podrán tener un papel de esa naturaleza. Yo creo que más bien nos van a decir quiénes van a ser esos dos finalistas, como bien señalas. Es un escenario muy probable, no necesariamente el único. Lo hemos visto en elecciones grandes recientes. ¿Muy probable te refieres a que sean dos finalistas o tres finalistas? Dos finalistas. Ese es el que es más probable, así es, así yo es. comparto. Por la historia reciente de nuestras elecciones presidenciales. Pasó en el 2000. Tiende a polarizarse, pues. Así es, pasó en el 2000, pasó en 2006, pasó en 2012 y pasa en elecciones de una magnitud como la del Estado de México, que fue similar. Acabó siendo Morena contra el PRI y sus aliados. Y acabó, digamos, en una especie de desfonde del Partido Acción Nacional. Ahora, digamos, bueno, no sé si es la palabra adecuada, pero en fin, esto viene a politizar más el asunto, ¿no? Porque si tú sales como encuestadora A y dices que el segundo en cuestión es fulano, y como encuestadora C dices que el segundo es sutano, pues obviamente esto ya tiene una implicación política relevante. Claro. Que de hecho ha pasado, digamos, en octubre, noviembre, en lo que coincidimos la mayor parte de las mediciones es que diferimos. O sea, tú puedes tener primero, segundo y tercero y tú escoges tu medición y vas a tener una que diga eso. Y todas son serias, todos creo son de colegas que nos respetamos mucho. Yo te diría que tenemos tres retos en la siguiente elección y uno es cómo estamos comunicando. La estadística, por definición, es la medición de la incertidumbre. Y quieren que seamos matemáticos, porque la matemática es la medición de la certidumbre. No, hacemos estadística. Y por definición tenemos un margen de error, tenemos un escenario de probabilidades. Que está acotado el error. Así es, pero eso es la estadística. Segundo, eso es una parte de cómo comunicamos. Segundo, tenemos un reto de una cantidad de mediciones que son difíciles de explicar y que no te lo puedo poner de otra manera, difíciles de justificar, como encuestas telefónicas o encuestas por internet. La verdad es que hoy día, dada la distribución y acceso a servicios en este país, no tenemos otra más que entrevistas cara a cara. Es lo único que nos da acceso. Sobre ese punto es importante. Entonces, desde tu perspectiva, ¿es mucho más confiable una entrevista cara a cara que una entrevista telefónica, digamos? Te lo pongo muy sencillo. No es un tema de método. Es solamente con una entrevista cara a cara, yendo a tener una distribución y teniendo una muestra aleatoria que representa al país, tendríamos al 100% del universo. El problema de una telefónica es que tiene solamente al 55% que tiene una línea de tierra. Clarísimo. Y es muy similar el tema de Internet. No es un tema de quién lo hace mejor, no. Es un tema de qué cubres. Claro. ¿Qué cubres? ¿Cuál es tu cobertura? Clarísimo. Eso es todo. Okay. Y a nivel nacional te pongo dos ejemplos extremos. Si tú vas a Garza García o leas en Nuevo León en general, tienes una cobertura de 80% de teléfono. Una telefónica ahí e incluso un buen panel de internet podría funcionar. Pero ¿qué haces con Chiapas, con Oaxaca y Guerrero? Clarísimo. Que tienen niveles de acceso a telefonía de 20-25%. ¿Cuál sería el Ese es el punto? tema. Y el tercer punto ya son temas metodológicos en la mejor práctica, en la mejor ortodoxia metodológica, que los están teniendo para bien o para mal, y es nuestro consuelo,
en la Gran Bretaña, en España, en Colombia, en Grecia. Ese es Ahí el... te va una anécdota que te platicaba antes de comenzar el Así programa. es. Una entrevista de Ariane Huffington, Ujú, la fundadora del Huffington Post. Bueno, ujú. mi inglés es muy bueno, no es muy bueno. En una entrevista dice justamente, después de que gana Trump la elección, le pregunta al entrevistador que qué opina y dice, bueno, es que yo ya no creo en las encuestas Ajá. y no creo en las encuestas porque la gente realmente no responde. Y entonces los que están respondiendo pues, son los que establecen, estoy parafraseando, Sí, sí, los sí, que pero establecen es las tal cual, tendencias, ¿no? tal cual. Pero yo ya no creo en las encuestas. Y entonces justamente se refiere al Brexit, ¿no? Así es, Pero además del Brexit, ahora podemos referir también el caso de Colombia y podemos así referir es, otros, ¿no? Y tú así tienes es, casos nacionales que también así pueden ser es, muy... muy claro. Entonces, ¿se Dos, puede realmente confiar en las ahí hay que encuestas? dividirlo nuevamente A en ver, dos problemas. Uno son las preelectorales, ¿no? De a quién entrevistamos y quién acaba saliendo a votar, que ujú. pueden ser dos universos distintos. Si tú haces una medición de 1000 casos y en términos de participación vota en promedio de ejecutivo Por cierto, eso lo menciona 60%. ella. Ella dice que no salieron a votar ni los hispanos ni los afroamericanos y que faltaron votantes para... Exactamente. Y en el caso de los británicos, los laboristas, ¿no? Sí, el chiste es, no es que los conservadores ganen, los laboristas pierden, Ujú. porque es que no sacan a votar a su gente. En el caso del Entonces, Brexit. no, y en general de las elecciones Ah, británicas. Y ok. en el caso del Brexit, te voy a decir, el Brexit es un tema muy delicado y te voy a decir por qué es más grave. Porque en el caso de Colombia, que mencionábamos hace rato en el referéndum de quién estaba a favor y en contra de la paz, la mayor parte estaba a favor, no de la paz, pero de negociar con la guerrilla. Pero ¿quién salió a votar? Los que no querían negociar, los más radicales. Te puede haber pasado eso en el caso de Grecia, porque el tema era le pagamos o no la deuda al Ujú. FMI. O sea, cuando tienes poblaciones estresadas, tienes ese tipo de fenómenos. Te voy a decir por qué es muy grave lo del Brexit, porque esta no fue una medición preelectoral. YouGov, que es una de las consultorías más serias en el mundo y yo creo que la más seria en la Gran Bretaña, dio el día de la elección el Remain, nos quedamos con Europa, 52%, y el Leave, nos vamos de Europa, 48%. Y el resultado fue exactamente al revés. El Leave fue 52 y el Remain fue 48. Te estoy hablando no una preelectoral, te estoy hablando de entrevistas el día de la elección. Cuando tú tienes ese fenómeno, cuando la gente te está ocultando información de esa manera, pues ya no tenemos otra forma más que modelar y intentar entender quiénes son esos que nos están ocultando ¿Quiénes opinión. son? Te doy el caso doméstico Órale. mexicano. Este año, ¿no? La última elección, Estado de México y Coahuila. Ujú. Cuando tú tienes niveles de no respuesta en Coahuila de 20% o Estado de México de O 25 sea, tú 30, llegas y dices, lo voy a hacer un gasto, no quiero. no, no es que no quiera. O te dicen una cosa No, con eso. usted, ¿qué tal? ¿Cuándo decidió su voto? Te aceptan todas las preguntas, pero cuando llegas a la parte de ¿y hoy por quién votó? Y te dicen no sé. A ver, ¿cómo? Vienes saliendo de la casilla. No, vienes saliendo de la No casilla respondes. y me dices que no sabes por quién votaste. Entonces tenemos que ver quiénes son, pero a partir de las variables que nos dieron antes. En una preelectoral, de hecho, te diría que es relativamente más fácil porque puedes tener 30 variables para modelar. Perdón, el problema del exit poll es que tienes 15 preguntas y con 15 preguntas te tengo que adivinar. Tengo que corregir y ver quién eres, aunque no me des la información de la última pregunta, pero con las 10 o 15 que tengo que remodelarte ¿Y puedes? literalmente. Sí, te voy a dar el ejemplo de 2016. Mm. Hubo 12 elecciones. En toda la noche electoral que cubrimos las 12, con el conteo rápido, que es más sencillo, la diferencia es, en una voy y te pregunto y en otra tomo la información de la sábana que publican en la casilla. Mm. El conteo rápido es información fáctica, no es especulación, no confío en lo que me digo. Entonces, corriges el conteo rápido con la encuesta de salida. En el conteo rápido dimos 12 de 12, pero en encuestas de salida, le hace el caso de Aguascalientes y Chihuahua, dimos al ganador correcto, pero solo modelando. Si no hubiéramos modelado, hubiéramos dado ¿Cómo arriba al modelas? PRI. Con demográficos, ¿no? Cómo suelen votar hombres, mujeres, estrado, pero además con respuestas inconsistentes. Es decir, dices que eres priista, o que votaste por el PRI, pero no te gusta el gobernador, que es priista, dices que odias ese partido, ¿Y es qué por el haces con que este voté. cuate? ¿Lo eliminas? No, literalmente en suspenso. no, o lo reclasificas. Ah, Dices, algo no, reclasificas. sí, ese es el riesgo de esto y por eso voy a 2016. En 2016
pudimos reclasificar o dar, digamos, enterarnos quiénes eran los que no nos respondían en el caso de Aguascalientes y en el caso de Chihuahua. Fuimos el primer dato público que dio a Corral arriba. No en su momento en la salida, no con los 10 puntos con los que ganó, eso lo hicimos en el conteo rápido, pero lo dimos por 3, 4. Y él mismo se dio ganador con nuestra medición. El problema es que con el mismo modelo, Jaime, no pudimos dar Durango y no pudimos dar Quintana Roo. El mismo modelo. Entonces, pues, ¿qué viene, mano? Viene, yo creo que un momento muy interesante donde puede que veamos mediciones distintas, puede que veamos, y ahí pedimos, digamos, la ayuda, ¿no? de especialistas, en comunicación se llama heurísticos como tú, ¿no? Gente que le explica a la gente lo que pasa. Y para algunas mediciones habrá que tomar distancia, sobre todo si es una elección cerrada, pero para otra que nos ayuden a leer los números. Porque, digamos, en principio lo que hacemos, si bien medimos la incertidumbre, en principio el ejercicio está hecho para dar certidumbre y es lo que queremos hacer. Pero la certidumbre la generas planteando escenarios, no planteando una ambición de precisión, que es ahí donde yo creo que nos tenemos que explicar mejor. Ahora, es muy probable que ocurra lo que está ocurriendo, ¿no? Que en este escenario digamos, tan complejo no haya un criterio único, sino varias mediciones discordantes, ¿no? Sí, y entonces ahí, ¿qué pasaría? Pero mira, podría ser, en el mejor de los mundos, te diría. A ver, el mejor de los mundos es que termine siendo una elección aburrida y hay un ganador claro y chao, ¿no? Bueno. Se acabó y entonces todo el mundo está hablando del mismo ganador, que de hecho así fue 2012 y aún así fuimos criticados. Pero dimos el 1, 2, 3 clarísimo. Eso sí fue. Puede ser más como el Estado de México. ¿Qué hubiera sido grave en el Estado de México? Que hubiera ganado la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Podría decir como en 2006, que fueron 0.56%. Pero ahí las mediciones te dicen, o sea, lo que digas está bien. Y un poco, es decir, si das un ganador otro, está cerradísima, que es un poco el Estado de México. Es una elección tan cerrada que nuestra muestra no alcanza a librar ese margen, esa diferencia. Claro. Si tenemos muestras de 1000 casos y nuestro margen es más menos 3 y la diferencia en la elección es 2.5, es prácticamente se nos acabó el difícil. Tiempo, pero como quiera que sea, entonces hay dos momentos que son claves, ¿no? Uno, el primero que tú dijiste, aunque no vayan a hacer ustedes la segunda vuelta, van a tener incidencia en esto, en este proceso. O por lo menos como indicadores con los que la gente toma una decisión. Y eso sí va a contar. Pero eso es mucho antes de la elección. Sí. Yo creo que primero va a haber un fenómeno de cambio de preferencia electoral y vemos si coincidimos en las mediciones o no, que es muy probable que sí. Habrá que ver, pero es muy probable que sí porque ha pasado en el pasado. O sea, ¿tú crees que si habrá una convergencia de 1, 2, 3? ¿Quién va? Ve el Estado de México. Sí. Por eso te digo, lo grave, exacto, y todo el mundo lo dijo, y todo el mundo lo tenemos medido, y todo el mundo al final dijimos, está entre 2. Lo grave hubiera sido que el tercero hubiera, ahí sí dirías, bueno, nos dedicamos se nos acabó el tiempo. Claro. Paco, Gracias. Muchas gracias. Un gustazo, gracias por la invitación. Gracias. Al contrario. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.